Hola, bienvenidos a la conferencia de los ciclos de Invierte en Ti, unos ciclos que organizamos desde Renta 4 para hablar de todo aquello que tiene que ver con la inversión, pero nada que ver con las finanzas. Aquí hablamos de todo lo que es el desarrollo personal, experiencias digitales, cultural. Intentamos abarcar todas aquellas áreas en las que nos podemos desarrollar e invertir en nosotros mismos, pero en este sitio, en este momento, es cuando dejamos las finanzas de lado y hablamos de todo lo demás. Hoy vamos a hablar sobre, o vamos a intentar entender un poco mejor, cómo las grandes crisis demográficas, de inmigración, los desarrollos tecnológicos o la competición entre las grandes potencias afectan a nuestra vida cotidiana. Para este reto tan complejo, contamos con la experiencia de Ángel Gómez de Ágreda. Es coronel del Ejército del Aire en la Reserva y director regional para Oriente Medio de Europavía. Además, Ángel es doctor en Ingeniería por la Universidad Politécnica de Madrid, ha hecho un máster en Terrorismo por la Universidad Internacional de La Rioja y diplomado de Estado Mayor. Ángel tiene amplísima experiencia en todo lo que es el ámbito geopolítico y hoy tenemos la suerte de contar con él, así que espero que disfrutéis, que es un mundo que estábamos hablando hace un momento, cambia casi cada día últimamente y entonces esperemos tener todo lo más actualizado posible, casi es al minuto. Ángel, encantado. Pues muchísimas gracias, no sé si se me oye bien. Tenemos la presentación. Y bueno, lo primero, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarme aquí. Muchas gracias a Renta 4 por contar conmigo. Estábamos hablando ahora, esto siempre me recuerda a un gag de Lelutier, ¿no? Que están hablando de la danza de la lluvia y dice, y si yo supiera hacer llover, pues me hacía rico, ¿no? No estaría aquí. Pero, bueno, si yo tuviera las respuestas de qué va a pasar y de cuál es la situación en su conjunto, pues efectivamente a lo mejor no estaría aquí, estaría dirigiendo otra cosa. Lo que sí tengo son una serie de preguntas interesantes y tengo, creo que la experiencia que ha mencionado para intentar unir suficientes aspectos distintos de la realidad como para tener una visión, como para que cada uno nos hagamos una idea de dónde estamos. Claro, a todos nos gustaría tener certezas, a todos nos gustaría que nos dijeran mañana va a ser así, va a pasar esto. Bueno, si normalmente eso no ocurre, en estos momentos todavía menos. Lo estamos viendo estos días y van a ver después que tengo un par de noticias sacadas de la prensa de hoy mismo, porque lo que pasaba ayer en algunos aspectos se nos ha quedado obsoleto, especialmente en las circunstancias políticas que vivimos ahora. Lo que nos gustaría también es que el mundo fuera, todo lo difícil que sea, pero que fuera simple. Ha ocurrido esto y por lo tanto va a pasar esto otro. No funciona así. En realidad lo que tienes que tener es una visión de muchísimos aspectos distintos, ver todas las circunstancias que están ocurriendo para llegar a aproximarte o a por lo menos a construir un escenario de lo que va a poder ocurrir. Nunca una sola causa o una consecuencia tiene una sola causa. Normalmente es una combinación de ellas. Es multicausalidad. Todo afecta a todo. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí no es dar respuestas, sino plantear qué aspectos tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de complejidad me refiero a que hay muchos actores y muchas circunstancias. Y hemos pasado de 40 y tantos, 50 y tantos estados que había, países, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea las Naciones Unidas, ahora que hay prácticamente 200 países. Y hemos pasado a que ahora mismo las grandes empresas, por ejemplo, se comportan en derecho internacional, se comportan en política internacional, como si fueran países, con lo cual se ha vuelto todo más difícil de abarcar porque tenemos más gente interviniendo, porque tenemos empresas como Apple que invierten en I+D, que invierten en innovación, en desarrollo, tanto como países de un tamaño medio grande como puede ser España, y que además lo hacen focalizados en una estrategia empresarial y no teniendo que abarcar muchos campos distintos, con lo cual probablemente su inversión sea todavía más rentable, sea más enfocada
que lo que es la de los países. Con la ventaja adicional de que estas grandes empresas tecnológicas no solamente establecen esa ventaja en cuanto a los productos que consumimos, sino que además nos están proporcionando la conectividad entre nosotros. Y están recopilando los datos de los usuarios, con lo cual tienen una mayor capacidad para entender el mundo. Ahora mismo las grandes empresas son actores geopolíticos del tamaño de los grandes países o incluso en algunos casos más. Desde el punto de vista económico, lo vemos aquí abajo, las principales empresas tecnológicas del mundo tienen una capitalización bursátil equivalente al PIB de la mayor parte de los países, o mayor que el de la mayor parte de los países. Ahora mismo, una empresa como Apple, su PIB, digamos, su capitalización bursátil es mayor que todos los países, quitando Estados Unidos y China. Es decir, vale más en bolsa que esos países. Además, el enfoque tecnológico que hay en buena parte de nuestra vida, vivimos la mitad de nuestra vida en el mundo físico y la mitad metidos en el móvil, metidos en el ordenador, metidos en las redes sociales y por lo tanto a ritmos muy distintos. Toda esa vida, todo ese ecosistema, todo ese universo se produce dentro de plataformas que son de estas empresas y por lo tanto que gestionan esas empresas. Las leyes de la física, las leyes de la gravedad del mundo digital las determinan estas empresas. Y las cambian cuando quieren. Con lo cual no son leyes universales, sino que son leyes adaptadas al mercado según beneficia a estas empresas. El mundo digital además avanza exponencialmente. Se dobla la velocidad, se dobla la capacidad del mundo digital prácticamente cada 2 años. En inteligencia artificial más frecuentemente todavía. Con lo cual el crecimiento es mucho mayor del que estamos acostumbrados o del que sabemos digerir de forma natural. Estamos acostumbrados a cambios que tienen lugar a lo largo de generaciones. Y en este caso estamos viendo cómo los iPhone salen cada año o cada 2 años y tenemos que cambiar de teléfono, tenemos que cambiar de tecnología, tenemos que adaptarnos a nuevas posibilidades precisamente pues cada año o cada 2 años. El ser humano no está preparado para la evolución digital, para la evolución exponencial, pero mucho menos para combinar esa evolución exponencial con una evolución lineal del mundo físico en el cual vivimos. ¿Eso qué genera? Básicamente tremendas desigualdades. Leía precisamente hace un momento los niveles de deuda mundial que se han generado. Estamos hablando de un 120 y tantos, un 130% del PIB de los países de desarrollo lo tienen en deuda. Es decir, están endeudados por más de su capacidad de producción en el conjunto de los países en desarrollo. Pero es que países como Estados Unidos están endeudados en más de un 100%, España está endeudada en más de un 100%, Italia en bastante más, Japón en más de un 200%. Es decir, los niveles de deuda están ahora mismo comprometiendo mucho las políticas de los países. Y veremos cómo el papel precisamente de la economía va a ser fundamental para entender las circunstancias y la agresividad con la que algunos países se están conduciendo últimamente. Hay desigualdades a nivel individual. Yo ahora estoy viviendo en Doha, en Qatar. Las desigualdades en casi todos los países, vemos que aquí que en la Unión Europea es donde menos desigualdades hay en el mundo, pero si nos vamos a cualquier otro país del mundo, las desigualdades son muchísimo mayores. Hay desigualdades entre personas, hay desigualdades entre regiones, entre países, hay desigualdades de género muy importantes, sobre todo en el contexto en el que estamos actualmente, y hay desigualdades dentro
de las propias generaciones y entre generaciones. La mayor parte de los que estamos aquí somos de la generación del baby boom, alguno y alguna más jóvenes, pero la mayor parte estamos en la generación del baby boom, la generación más grande y más rica que ha habido en la historia. ¿Qué supone eso? Que la siguiente generación es más pequeña y va a heredar de forma más concentrada todavía esa riqueza que había acumulado nuestra generación. Con lo cual las desigualdades tienden a crecer entre las clases sociales que ya había antes. Eso es muy importante cuando se ve desde fuera de Europa. Mis 3 últimos años he estado viviendo en Corea y Japón como agregado de defensa en la Embajada de España en los 2 países. Europa desde allí es muy poco relevante. Las políticas de Europa, las sensibilidades, los valores de Europa son muy poco relevantes allí. Los cambios generacionales se producen mucho más rápido todavía en culturas de países como puede ser Corea o como puede ser Qatar, que hace 40 años o no existían o eran la penúltima economía, como era el caso de Corea mundial. Corea del Sur era la penúltima economía hace 40 años del mundo, por delante de Zimbabue. Ahora está probablemente entre las 10 mayores economías del mundo, creciendo muchísimo. Un país con 52 millones de habitantes. Claro, las desigualdades por un lado crean fricciones, pero por otro lado estimulan el cambio. Hay 2 formas de producir energía, que es dando pedales, energía cinética, o por diferencia de potencial, creando la suficiente desigualdad como para que haya un trasvase de energía desde el punto alto hasta el punto bajo. Lo que pasa es que cuando se rompe el nivel, un cierto umbral de desigualdad, lo que se generan son disturbios y se generan reacciones por parte de los que están en la parte baja. Otra de las consecuencias que tenemos de estas desigualdades es el proteccionismo. Lo estamos viendo ahora en todos los países, lo estamos viendo en las grandes potencias, pero lo estamos viendo en general en todos los países, como estamos volviendo, sobre todo a partir de la guerra de Ucrania, a traernos las industrias a nuestros propios países, como estamos o se están generando aranceles que están rompiendo de alguna manera la Organización Mundial de Comercio y el libre comercio a nivel mundial, en aras de preservar una posición económica y una posición política de Occidente con respecto a estas nuevas potencias que están surgiendo en el resto del mundo. Para entender esto es fundamental entender el factor demográfico. Y aquí en España no nos estamos dando cuenta. ¿Por qué? Porque este año tenemos 1 millón de habitantes más que el año pasado, a pesar de tener 1 millón de nacidos en España menos que el año pasado. Es decir, nuestra población natural, nuestra población indígena, está reduciéndose en 1 millón de personas, mientras que nuestra población real, censada, está creciendo como consecuencia de las migraciones. Evidentemente eso no es gratis, eso genera también una serie de tensiones sociales en unos países más, en unos países menos. Pero tiene otras consecuencias. El hecho de que la población vaya envejeciendo, de que la población vaya haciéndose mayor, implica que los patrones de consumo son absolutamente distintos. Implica que la innovación y la productividad cambia radicalmente. No es lo mismo el grado de innovación que puede aportar una población con una edad media de 20 y tantos, 30 y tantos años, que una con una edad media de 50 y tantos. El enfoque que se le da a la tecnología es muy distinto. En Japón están, por ejemplo, apostando por utilizar la inteligencia artificial y la robótica para cuidar a los mayores, porque tienen muchísimos mayores y donde necesitan apoyo es precisamente ahí y en suplir mano de obra que no tienen. ¿Por qué? Porque no tienen migración y por lo tanto pues les falta esa mano de obra. Están utilizándola para, sobre todo,
subsistir como sociedad más que para incrementar su productividad. Cambian los patrones de producción, evidentemente, cambia el esquema de la vivienda y buena parte de la crisis de la vivienda que tenemos en España y en otros muchos países tiene que ver con que antes en cualquier casa vivían 4, 5, 6, 7 personas y ahora mismo hay un 30% de los hogares en los que vive una sola persona. Por lo tanto, necesitamos más casas, más pequeñas, pero necesitamos más casas. Ayer, en una de las escasas veces que veo la tele, aparecía que además se está poniendo de moda que las parejas que son parejas que están conviviendo, pero convive cada uno en su casa. Con lo cual estamos ni siquiera creando un núcleo familiar en una sola vivienda. Todo eso está impactando en la economía, en la visión de la sociedad, en los valores de la sociedad y evidentemente también en la productividad. Esa despoblación rural que vemos aquí en España, esa España vaciada, ¿qué decir de Francia? Francia la definen como París y el desierto francés. ¿Qué decir de Corea del Sur? 52 millones de habitantes, 26 de ellos, la mitad viven en Seúl. Y de los otros 26, 8 o 10 viven en Pusan y el resto ya repartidos. Es decir, la concentración en las grandes ciudades es una tendencia que se está viendo en todas partes. Entre otras cosas porque el esquema de productividad tiene mucho que ver con ella. Vemos aquí en los gráficos de abajo la línea verde, que es la población en edad activa, en edad de producir. Vemos cómo se acerca peligrosamente, bueno, la amarilla es la de los que ya han pasado esa edad y la azul, que está más abajo, es la de los que no han llegado todavía, de los más jóvenes. Vemos que la suma entre los que todavía no trabajan y los que ya no trabajan se acerca peligrosamente a la de las personas que están trabajando en la mayor parte de los países, con caídas muy significativas en Japón. Japón tiene ahora 125 millones de habitantes, se puede quedar en 70 millones o 80 millones de habitantes. Eso cambia absolutamente las necesidades, las infraestructuras, la producción, la capacidad de un país. Y por lo tanto, políticas como las de Japón y Corea, que no aceptan por cuestiones culturales la inmigración, les está abocando a la utilización de robots, por ejemplo, y a una tensión social, a una tensión en el mantenimiento de los mayores, sobre todo, que hace que cada trabajador tenga que mantener prácticamente a un pensionista. Cosa que en España, por ejemplo, ya digo, por el efecto de la migración, no se da. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? Y esto es la clave, yo creo. Se nos han agotado los modelos en los cuales estábamos funcionando. El modelo de gobernanza, de gobierno mundial en el que estamos ahora mismo sigue siendo el que sale del final de la Segunda Guerra Mundial, incluso un poco antes, la reunión de Bretton Woods, durante la Segunda Guerra Mundial, se reúnen en Massachusetts las grandes potencias y establecen, por ejemplo, el patrón dólar, establecen o empiezan a montarse instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, un poco después Naciones Unidas, la OTAN. Todas estas instituciones están en estos momentos o bien en tela de juicio o bien con una capacidad muy limitada para seguir actuando. No nos sirven ya como forma de gobernarnos y no las hemos sustituido tampoco por ninguna otra. De hecho, lo que estamos haciendo es sustituirlo por lo que se llaman minilateralismos, es decir, grupos de países, normalmente grupos pequeños de 4 o 6 países que se juntan con un objetivo concreto y solamente son aliados para conseguir ese objetivo. Por ejemplo, pues los BRICS se tienen un objetivo o el Quad en el Pacífico. Son grupos que se juntan para un hecho concreto y después cada uno sigue por su cuenta. Lo cual nos lleva a que muchas veces cuando oímos las noticias nos llama la atención pero si este país es aliado de este otro, ¿por qué se llevan mal? Bueno, pues porque es aliado en este campo concreto, pero no en los demás. Eso añade complejidad, no solamente el número de actores, sino las distintas facetas que tiene cada uno de los actores. Otra cosa que ha perdido prácticamente casi toda la vigencia son los tratados que había.
tratados de no proliferación de armas nucleares, no queda ninguno en vigor en estos momentos, tratados de libre comercio, la Organización Mundial del Comercio está absolutamente descabezada, se pretende sustituir por tratados de libre comercio regionales que al final se superponen unos a otros y que vienen a ser excusas más que instrumentos. Resulta realmente complicado ahora mismo generar un consenso entre suficientes países. Estamos viendo cómo los valores occidentales que estaban dominando en el mundo han dejado de ser los predominantes. En Europa no lo estamos viendo, pero en cuanto salimos de Europa se ve claramente. De la era del poscolonialismo se habían quedado los valores europeos, los valores occidentales en las sociedades de todo el mundo. Esas sociedades han crecido, han evolucionado, han pasado unas generaciones y han abandonado esos valores, han dejado de creérselo. Hollywood ya no es el referente que era antes, Disney ya no es el referente que era antes. Antes aprendíamos casi todo lo que pasaba en el mundo de las películas. Ahora hay mucha más variedad y muchas más influencias. Y el sur global, los países que no son del primer mundo, desde China hasta India y hasta los países africanos o sudamericanos, están apreciando cómo hay unos dobles estándares en el comportamiento de las grandes potencias occidentales. Ese mundo basado en leyes que pretende defender Occidente, en el resto del mundo se ve como un mundo basado en las leyes que favorezcan el statu quo de los occidentales, beneficiándose y siendo los que siguen mandando. Hay una crisis de la democracia. No es una afirmación que me haya inventado yo. No, los índices de calidad democrática han disminuido en todo el mundo. Cada vez hay menos países que se pueden considerar democracias plenas y cada vez la calidad de esas democracias plenas es menor. Y lo vemos con hechos como el asalto al Capitolio, ¿no? de hace 4 años, y viene acompañado de una crisis de la democracia que es la que estamos comentando, generada por esos ritmos mediáticos de las redes sociales. Vemos aquí la polarización que se produce en Occidente. En 1994, antes de que existieran las redes sociales, el Partido Republicano y el Partido Demócrata compartían aproximadamente un 70% del discurso. Estaban de acuerdo en el 70% de las cosas y había pequeños matices que separaban a unos de otros. En 2004 acababan de aparecer las redes sociales, hacía 3-4 años, se seguía manteniendo esa convergencia. En 2017 apenas quedaba un 30% de posibilidad de diálogo, de discurso común, de temas en los que pudieran siquiera conversar. Ahora mismo la situación es todavía más grave, no he encontrado datos de los últimos años, pero se ha seguido deteriorando. Vemos cómo es irreconciliable el discurso de la izquierda y el discurso de la derecha en Estados Unidos y en general en todo el mundo. ¿Por qué? Pues lo primero porque las redes sociales tienden a polarizar. Las redes sociales están diseñadas para generar atención y para generar engagement, para generar participación. ¿Y eso cómo se consigue? Pues haciendo que las cosas sean o muy blancas o muy negras. Pero es que las cosas son muy grises. Y cuando tú intentas defender lo blanco frente a lo negro, cada vez te vas más al extremo. Y cuanto más polarizas, cuanto más al extremo te vas, más seguidores tienes, más me gustas tienes. Y por lo tanto, tiendes a irte más hacia el extremo. Lo histriónico, y no hace falta poner ningún ejemplo que no se nos ocurra a nadie, lo histriónico triunfa. Triunfa en las redes sociales y triunfa después en política, en economía, donde sea. Y eso es incompatible con los ritmos políticos que tienen que ser mucho más pausados y mucho más de largo plazo. Se está atacando a la separación de los poderes y lo estamos viendo en muchísimos países. Estamos viendo cómo se está atacando al poder judicial, cómo se está atacando al legislativo, cómo cada vez se concentra más
el poder en el Ejecutivo en muchos países y cómo cada vez desde el Ejecutivo se cooptan los demás poderes, cómo se está personalizando el liderazgo en un modelo que a mí me recuerda mucho al de Corea del Norte, ¿no? Cuando sale el líder, todos aplaudiendo. Cada vez lo veo más en Occidente también. Entonces, me llama mucho la atención cómo hemos pasado de una democracia a una partitocracia, en la que el líder es el que marca toda la política del partido y los demás, en general, están contribuyendo a la grandeza del líder, que es el que le da los votos al partido. No estoy hablando de ningún país en concreto, es en general lo que podemos ver en todos los países. En las redes sociales lo que hacemos, esta noticia es de hoy, de ayer, del periódico, en las redes sociales no estamos creando grupos de amigos, no estamos creando grupos en los que podamos discutir, estamos creando grupos de iguales, burbujas, de gente que piensa exactamente igual que nosotros y con los que no discutimos, sino con los que reforzamos nuestras ideas. Con lo cual, cada vez estamos polarizando el discurso con respecto a los demás. Es el nosotros contra todos los demás llevado al extremo. Eso es parte del diseño de las redes. Y es que, como decía Bob Dylan, que hablaba de que el hombre dio nombre a los animales, y ese es un momento definitorio. El dar nombre a algo es poseerlo. El definir de qué hablas, no qué dices sobre algo, simplemente el definir el discurso, el de qué se va a hablar, ya te ha hecho ganar la discusión. Entonces, esa misma terminología que empleamos, la terminología de ultra, por ejemplo, es excluir al otro del discurso político, del discurso público. Eso lo vemos en las relaciones internacionales entre las grandes potencias. En Estados Unidos, hablaba antes de el mundo basado en reglas que defiende pues, Estados Unidos y Occidente en general, y resulta que en la campaña del presidente Trump se habla de que las reglas han cambiado. Entonces, ¿basado en qué reglas? ¿En las que me convienen en cada momento? Eso es lo que se percibe desde el resto del mundo. Hay una enorme inestabilidad interior en Estados Unidos. La tensión política, económica, racial en Estados Unidos ahora mismo es de las mayores que ha habido en la historia. Se hablaba el año pasado de la posibilidad incluso de una guerra civil en un momento dado. No es probable que ocurra, pero sí es sintomático que se mencione. Y volvemos otra vez a lo que hablábamos hace un momento. Los partidos han perdido su identidad. El Partido Republicano, si recuerdan, con el Tea Party en su momento, pasa a personalizarse, pasa a ser una derecha alternativa, no una derecha convencional, sino una derecha alternativa, y después pasa a buscar un líder carismático que personifique esa nueva forma de hacer política. Esa crisis de la que hablábamos antes de las identidades tiene mucho que ver, o de las instituciones, tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo también ahora. La aparición de las criptomonedas, la irrupción de otras economías, la propuesta de los BRICS de crear una moneda alternativa al dólar para hacer las relaciones comerciales entre ellos, esa amenaza a Bretton Woods y a Bretton Woods II, esa constante hablar de un Bretton Woods III que redefina las relaciones económicas, genera esa inquietud en los mercados y en las sociedades en general. Estados Unidos está aplicando una serie de medidas, por ejemplo, la Inflation Reduction Act, el acta de reducción de la inflación, que a base de subvenciones pretende incorporar toda la economía
al interior de Estados Unidos, en detrimento muchas veces de sus socios, o la CHIPS Act, ¿no? de fomentar la fabricación de los chips, de los semiconductores dentro de Estados Unidos. El problema es que hay países como Corea del Sur, que el 20% de su Producto Interior Bruto es Samsung, el 20,4%. Si Samsung fabrica los semiconductores en Estados Unidos, la economía de Corea del Sur, un aliado de Estados Unidos, se resiente. Y por lo tanto, de alguna manera se desincronizan los ciclos económicos entre Estados Unidos y sus aliados y sus mercados. Lo cual, a corto plazo, puede beneficiar a la economía que acapare la producción, a medio plazo está abocado a privarle de aliados y a privarle probablemente de mercados. Las preocupaciones que hay con respecto a la independencia de la Reserva Federal en cuanto a los tipos de interés, ahora mismo el uso de los aranceles en un movimiento que parece que lo que pretende conseguir es pues eliminar el libre comercio y crear barreras precisamente a las transacciones entre los países, cambia de nuevo el modelo económico en el que nos estamos moviendo. Por su parte, China está en una fase tremendamente interesante. China es un país impresionante en muchos aspectos, muy difícil de interpretar y que no hace tampoco ningún esfuerzo por interpretar el cómo vemos el mundo nosotros. China entiende el mundo como que ellos son el imperio del centro, pero no del centro en el sentido de que, como salen los mapas, ellos estén en el centro, sino de que son como una superficie cóncava donde todo fluye hacia el centro, todo fluye hacia ellos. En realidad no pretenden conquistar nada. Taiwán no consideran que sea conquistar nada, sino recuperar un territorio. No pretenden conquistar nada, lo que pretenden es que el resto del mundo, como ha ocurrido durante la mayor parte de la historia, sea básicamente tributario de China. Y por lo tanto, ser ellos el centro donde van convergiendo los intereses de todos los demás. Muy interesante, porque ya decía Confucio, y de esto ya hace unos años, que antes de que las sociedades alcancen una gran armonía, que es la palabra clave en China, de armonía, tienen que pasar por una fase de prosperidad moderada, que es precisamente el objetivo que tiene Xi Jinping en estos momentos, conseguir una fase de prosperidad moderada para China. Hay que pensar que China ha sacado a 600 millones de personas de la pobreza en las últimas décadas. 600 millones de personas. Hay ahora mismo 600 millones más de clase media en China de los que había. Eso es tremendamente importante. En Qatar se ve muy fácilmente, hay muchísima población, las 3/4 partes de la población son trabajadores extranjeros que están trabajando allí para los cataríes. Necesitas de una población que no sea clase media, que sea productores baratos para alimentar a una población más rica. Si China deja de tener a 600 millones de mano de obra barata y pasan a ser clase media consumidora, cambia absolutamente el papel de China en el mundo. Ahora mismo tiene China un exceso de producción, no sabe qué hacer con lo que produce y lo que está haciendo es estableciendo un sistema que no es tan diferente del estadounidense, que es una circulación interior protegida con un mercado de 1.400 millones de personas y una segunda circulación, lo que llama la doble circulación, en la cual exporta e incorpora talento del exterior. China quiere ser la fábrica del mundo, pero no quiere ser el sitio donde el mundo fabrica las cosas. Es decir, China ya no quiere que le llevemos allí las fábricas y que fabriquen allí los chinos de una forma más barata, sino que quiere poner ellos las fábricas, fabricar ellos y que nosotros compremos los productos. ¿Por qué? Porque ha cambiado la sociedad china y porque ha cambiado el estatus de la población allí. De hecho,
lo que está haciendo, que contradice de alguna manera lo anterior, es deslocalizar algunas fábricas precisamente en África, en el sudeste asiático, en algunos países más pobres, precisamente para entrar en esos mercados y para tener más alcance en el futuro. Es decir, China pretende liderar en cuanto a ser ellos los que diseñan y los que producen, no necesariamente en China. Tiene una visión completamente distinta a la que se tiene en Occidente. China está liderando muchos aspectos de la inteligencia artificial, muchos aspectos de las comunicaciones, del 5G, del 6G, de ahí vienen muchas veces las sanciones que se le imponen a sus empresas. Y China no pretende comerse a los demás países, pretende ser el oso panda grandote rodeado de los tigres asiáticos, que serán muy tigres pero siguen siendo mucho más pequeños que él, de tal manera que tiene una cohorte a su alrededor de países en los que apoyarse y con los que las reglas están muy claras y son siempre permanentes. Mientras tanto, en Europa nos hemos puesto las gafas de ver de cerca, estamos mayores, nos hemos puesto las gafas de ver de cerca y estamos intentando ver el mundo de lejos con las gafas de cerca. Eso hace que veamos borroso. No vemos claramente la situación. Mientras China y Estados Unidos tienen enfocada la vista en el largo, en la distancia, nosotros estamos con las gafas de cerca. De hecho, es muy curioso porque la Unión Europea nace, la Comunidad Europea en su momento, nace como un elemento defensivo para evitar las guerras entre Francia y Alemania. Cuando nace la CECA y todo lo demás, lo que se pretende es evitar las guerras entre nosotros. Es decir, se da por sentado que vamos a ser la potencia dominante, porque lo hemos sido, en realidad, en los últimos 200, 300 años, y que vamos a seguir siendo la potencia dominante y lo único que tenemos que hacer es no autodestruirnos. Y para eso creamos una organización que evite que nos peleemos entre nosotros. Pero no la estamos utilizando para crecer, para proyectarnos, la estamos utilizando simplemente con un carácter defensivo. Estamos incrementando nuestra dependencia con respecto a otras potencias, a otros países, y ahora mismo hemos pasado pues, de ser un 17% del Producto Interior Bruto a ser mucho más pequeños. Y cada vez el Producto Interior Bruto de Europa comparado con el mundial cada vez es menor y por lo tanto cada vez somos menos relevantes. Nos hemos dedicado al papel de regulador. Los chinos, los americanos se dedican a innovar, a fabricar y nosotros decimos, bueno, pero la inteligencia artificial se va a utilizar así como digamos nosotros porque tenemos la autoridad moral en Europa para hacerlo. Hasta ahora había colado, ha dejado de colar y a partir de ahora dice, si quieres regular algo, fabrícalo, ten tú el monopolio de esa tecnología y podrás regular. Si no, tú regula lo que quieras para tu mercado cada vez menos significativo, que yo haré lo que quiera. Al final esto lo recoge Draghi, ¿no? en su informe y habla, Europa va a tener que decidir si quiere proteger a sus ciudadanos, proteger los datos de los ciudadanos, si quiere mantener una política defensiva o si quiere crecer. Pero para crecer vamos a tener que revisar nuestros valores, vamos a tener que revisar pues, algunos aspectos como por ejemplo, y no digo ni que esté a favor ni que esté en contra, pero nosotros estamos yendo a jornadas laborales de 37 horas y media. En Qatar la jornada laboral media es de 56 horas, en Corea era de 52 horas y querían ponerla de 69. 69 horas, para ponernos en contexto, es de lunes a sábado 10 horas al día y el domingo 9 para que puedas descansar. Ese era el proyecto que había, no salió al final adelante. Pero evidentemente vamos en una dirección contraria a la del resto del mundo. Es un poco lo que nos ha dicho, con unas palabras que aquí no han sonado nada bien, lógicamente, el vicepresidente de Estados Unidos. A lo mejor es que el enemigo lo tenéis dentro. Y lo que está ocurriendo es que nosotros seguimos pensando que somos relevantes y mientras tanto están otras potencias que nos están mirando desde la valla, sonriendo y diciendo
pero qué divertidos son estos europeos. Qué bonito es ir a Roma, a Madrid, a Barcelona. A los coreanos les encanta ir a Barcelona, a la Sagrada Familia. Y a una churrería, por cierto, se puso muy de moda porque vino una influencer y entonces, bueno, tuvieron que abrir una sucursal en Seúl de la churrería, ¿no? Pero cosas anecdóticas, no van a ver el centro de supercomputación de Barcelona porque sea un referente, van a ver pues, la Sagrada Familia porque se la han metido por los ojos y la churrería porque una cantante de K-pop pues, se le ocurrió hacerse un selfie allí. Ese es el papel con el que nos están empezando a ver en el resto de los países. En India, en China, no digamos en Extremo Oriente, donde somos, en el mapa estamos en una esquina y en su mentalidad prácticamente no existimos. Lo vemos con el tema del cambio climático. El cambio climático existe. Estos colores de aquí es la temperatura media en España, precisamente, de los últimos años. Y vemos cómo cada vez es más roja, es más cálida. Es decir, sí, efectivamente, se está calentando el ambiente. El cambio climático es real. Hay un calentamiento global. Lo que pasa es que mientras que nosotros estamos reduciendo las emisiones, el resto del mundo las está aumentando. Está quemando más carbón, están quemando más gas. Bueno, lo de los plásticos es, dices, en Europa estamos guardando los tapones de las botellas y por ahí en el resto del mundo te vienen 3 envoltorios de plástico para cualquier cosa que pides. O se sincroniza los ciclos o el ejemplo que da Europa ha dejado de servir. Y la energía ahora mismo la necesitamos cada vez más para todo. La necesitamos para producir agua, para desalar agua, por ejemplo, o la necesitamos para los centros de datos que hay en todo el mundo. ¿Dónde se van a poner los centros de datos? ¿Dónde se van a poner las fábricas de semiconductores? ¿Dónde se van a poner las industrias pesadas? Donde la energía sea más barata. Sin más. Es independiente de cuántos PERTES chip hagas. Si después el sostenimiento de la industria no es suficiente para justificar la inversión, nadie va a invertir 40.000 millones de dólares que vale una fábrica de semiconductores, una foundry, para que después no pueda mantenerla. En Estados Unidos ya han colocado una Meta, me parece que era, un centro de proceso de datos justo al lado de una central nuclear que, por cierto, tuvo problemas hace ya 20 o 30 años, tuvo problemas y estuvo a punto de generar una especie de Chernobyl. China, ahora mismo, en tema de energía, en tema de baterías, en tema de imanes permanentes, está no una, sino 4 o 5 generaciones por delante de nosotros. Si entramos en una guerra de restricciones comerciales entre unos y otros, tenemos mucho que perder nosotros también. Nos hemos vuelto tan dependientes de esa globalización en la cual estábamos viviendo que ahora mismo deberíamos ser muy prudentes a la hora de revertirlo. Y el mundo básicamente es Big Data, inteligencia artificial, Internet de las cosas, sensores, la nube y la seguridad que le proporcionemos. Y en ese mundo los que están compitiendo son Estados Unidos y China. Europa está de fondo de escritorio. Nos movemos entre el tecnocapitalismo, es muy interesante las reflexiones que hace Claudio Feijóo al respecto en su libro sobre China, el tecnofeudalismo, como lo define el antiguo ministro de Economía, Varoufakis, el griego, y vemos cómo Draghi hace también mucho énfasis en la necesidad de invertir y de liderar en algunos aspectos como inteligencia artificial, semiconductores, supercomputación, donde yo añadiría además neurociencia y biotecnología. ¿Qué tienen en común todas estas cosas? El conocimiento. Todas contribuyen al conocimiento real o ficticio, a la información o a la desinformación, pero todas contribuyen a la idea que tenemos del mundo.
Entre los militares se habla del campo de batalla transparente. Ahora mismo no puedes acercarte a más de 30 o 40 kilómetros del frente sin que haya un dron o un satélite que te está viendo e inmediatamente después hay otro dron que viene a dispararte. Todo se ve en el campo de batalla y aquí también. En Europa muchísimo menos. Les invito a acercarse a países de Oriente Medio, de Extremo Oriente y a contar el número de cámaras que les están apuntando en cualquier momento, en cualquier situación en las que estén. Hay una vigilancia permanente sobre nosotros. La competición es en todos esos sectores y estamos en un mundo en el que la seguridad del mundo físico y la del mundo digital cambia totalmente. Nos han hablado muchas veces de que los datos son nuestros, ¿no? De que nos están robando los datos. No es verdad. Los datos son nosotros. No son nuestros, son nosotros. No es una cuestión de propiedad, es una cuestión de identidad. En el momento en que pierdes tus datos, no es que hayas perdido tu cuenta corriente, es que has dejado de ser tú a efectos del mundo digital, que es una buena parte del mundo. Y vamos a peor. Hemos pasado de un mundo en el que teníamos que ir hasta el ordenador, un ordenador que estaba en una sala refrigerada, tal, a consultar un dato, a tenerlo mucho más cerca, a llevarlo en la mano, en el bolsillo, y vamos a un mundo en el que nosotros seremos los que recibamos directamente, tengamos un implante en el cual recibamos directamente toda esa información, en el cual seamos incapaces de distinguir lo que estamos viendo de lo que nos están enseñando. Y lo vamos a ver pues al principio con gafas y con cosas voluminosas, pues es como mirar el móvil, pues en un momento dado tienes que sacar el móvil, mirar, preguntar, ¿y si lo tienes directamente? ¿Y si la interfaz es tan transparente que no eres capaz de distinguirlo? ¿Qué capacidad de manipulación le da al que tiene tus datos y al que tiene el acceso a tus comunicaciones? ¿Qué capacidad tienes tú? ¿Qué libertad tienes tú para elegir si no conoces la verdad? Lo último, la inteligencia artificial, los modelos de lenguaje, el ChatGPT y todo eso. Le digo a ChatGPT, bueno, a Copilot, hazme una imagen de un oso panda y un águila americana, pues, digamos, enfrentados en un contexto de la Guerra de las Galaxias. Copilot en este caso, es una empresa americana. ¿A quién le ha puesto la espada de los malos? ¿Quién tiene al lado las naves de los malos y quién tiene la de los buenos? Si quieren hacer la prueba, le preguntan a la inteligencia artificial, a DeepSeek, lo mismo, vean el resultado. Probablemente cambie absolutamente. Es ese sutil, lo que los americanos llaman, los ingleses, nudge, te voy arrinconando de tal manera que al final no te queda más que pensar lo que pensases desde el principio. Lo que decía al empezar, los planes no sirven para nada. Va a cambiar la situación en todo momento, pero el planeamiento es fundamental. Lo que hemos hecho hoy, lo que estamos haciendo, el reflexionar sobre los temas es fundamental, porque cuando cambien las circunstancias tendremos hecho una buena parte de ese trabajo. Para quedarnos solamente con esto, ¿qué está cambiando? Generosidad frente a competición. Es que ahora mismo entre Estados Unidos y China no hay suficiente diferencia de peso geopolítico como para que puedan permitirse ser generosos con sus aliados. Es que tienen que concentrarlo todo para ellos. Es que no se pueden permitir generosidad y nos está pasando no solamente en geopolítica, en todos los demás aspectos de la vida. Para los europeos vamos a quitarnos las gafas de ver de cerca, porque con eso no nos damos cuenta ni de cómo es el mundo ni de cómo nos está viendo.
hay que estar atentos a la competitividad, a la competición global entre las potencias, a los nuevos equilibrios de poder que se están generando, a los nuevos actores que están surgiendo, a la demografía, al clima, a la influencia de la energía en la sociedad y a los avances tecnológicos. Y mucho cuidado con el tema de la desigualdad, porque va a ser clave. Y me gusta acabar con esta transparencia. En la película Tar, Cate Blanchett es una famosa pianista que está dando clase y que le dice a su alumno que no hay gloria para un robot, que es la creatividad, es la parte humana, es el ingenio lo que realmente nos hace humanos. Mucho más bonito lo dice Juan Ramón Jiménez. Si os dan papel pautado, escribid del otro lado. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta aquí o a distancia. Hay una pregunta de internet. Vamos adelantando por aquí. Nos pregunta Pedro, ¿qué opinión le parece las nuevas políticas de aranceles de Estados Unidos? ¿Qué repercusión será a nivel Europa y mundial? ¿Qué postura ve? Es casi imposible evaluar el efecto a corto plazo o el efecto inmediato que van a tener los aranceles en países concretos o en general. Lo que sí genera es un cambio absoluto, como decía antes, en mi opinión, de tendencia en cuanto al libre comercio y a la forma de relacionarse los países económicamente y geopolíticamente. Es decir, lo que pienso que va a generar a medio plazo es una mayor desconfianza entre los países, una mayor competitividad y una mayor dificultad para crear alianzas y para defender intereses comunes. Evidentemente no es casual. Yo creo que la geopolítica prácticamente se acaba cuando los galos invaden Roma y Breno dice vae victis, hay de los vencidos, ¿no? Al final volvemos siempre a la ley de la jungla y el fuerte intentará imponer su criterio de una forma diplomática, económica o militar si llega el caso. Estamos en una fase económica y lo que tenemos que hacer es tomar buena nota de que la tendencia ha cambiado, de que el mundo ha cambiado y por lo tanto cambiar también nosotros la forma de actuar. Hay una nueva pregunta en relación a lo que es las políticas del tercer mundo. ¿Qué papel fundamental juegan en este mundo tan competitivo y tecnológico? Ahora mismo la mayor parte del tercer mundo, el papel que juega es de suministrador de datos, en primer lugar, y de cliente, en segundo lugar. En cuanto a talento, hay unos pocos países, India, desde luego, muy destacado, que están aportando muchísimo talento, normalmente para empresas de otros países. Pero el papel reservado ahora mismo es el mismo que ha ocurrido siempre en los regímenes imperialistas o colonialistas, que es extractivo, en este caso, con respecto a los datos y de generar mercados, como hacían los ingleses pues, con la expansión de la Compañía de Indias, por ejemplo. Sí, muchas gracias, Ángel, por la... Mientras se acerca el micrófono a la persona que en el auditorio, hago una nueva pregunta que era inevitable que llegara. Los cambios que se han producido en las políticas estadounidenses con Rusia respecto a, bueno, en este caso a la posición de Ucrania, ¿cómo veis esta situación? ¿Cambian las reglas de juego? Los cambios concretos con respecto a la crisis, a la guerra, al conflicto, a la operación militar especial, como la queramos llamar, en Ucrania, no cambia sustancialmente nada más que una situación táctica concreta y algo que le afecta específicamente a Ucrania en cuanto a la pérdida territorial que vaya a tener. El problema es el trasfondo que tiene otra vez esa política, la tendencia que marca a un distanciamiento entre los valores y los intereses de los socios transatlánticos y, por lo tanto,
las responsabilidades que deberá asumir Europa a partir de este momento. Es una sorpresa muy relativa y, de todas formas, hombre, decía, me parece que era Hu Jintao, cuando le preguntaron por la Revolución Francesa en los años 80, de 1980 y tantos, dijo, bueno, es un poco pronto para juzgar, habrá que ver cómo termina de evolucionar la situación. Bueno, pues en este caso es muchísimo más pronto todavía para ver cómo evoluciona, porque estamos viendo que no siempre los discursos que salen de la Casa Blanca o que vienen de los políticos en general en los últimos años se corresponden en absoluto con las políticas que después se ponen en marcha. Entonces, estamos partiendo de posturas maximalistas, lo que los rusos llaman escalar para desescalar, es decir, complicar mucho más la situación, ir a máximos, de tal manera que después tienes mucho más margen para la negociación. Habrá que ver cómo termina de evolucionar, pero la tendencia clara es, el mensaje de fondo es que cada uno va a tener que atender sus propios intereses, empezando por Ucrania, que le ha pillado en el peor momento. Sí, Ángel, muchas gracias por la charla. Comentabas que va a ser crucial la batalla digital. Europa ahí está bastante mal, pero al final todos los países van a tener que decidir si usan tecnología americana o china. Y al final parece muy difícil el compatibilizar el uso de las dos. ¿Cómo ves ese tema? Sí, es imposible, más que nada porque ninguno de los dos está dispuesto a hacer compatible su tecnología con la del rival. Precisamente para eso, para acaparar y para generar blancos y negros. Creo que el papel de Europa, de alguna manera, tiene que parecerse un poco al de India, ¿no? Es jugar a ser relevante, lo suficientemente relevante, tanto con uno como con otro, como para tener bazas de negociación. No podemos aspirar a tener nuestros propios sistemas, crear los semiconductores, por ejemplo, que es una industria que se escapa de las posibilidades, a corto plazo al menos, con lo que tardan en desarrollarse, de Europa, pero sí jugar a ser relevantes en determinados nichos del mercado para poder negociar con ambas partes. Los primeros que acaban negociando entre ellos después son Estados Unidos y China o Estados Unidos y Rusia. Y los que nos quedamos fuera muchas veces somos los que hemos sido más papistas que el Papa y hemos roto toda posibilidad de vínculos. Con lo cual yo abogaría por moderación y por invertir en nichos concretos que nos permitan ser relevantes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla tan interesante. Le quería hacer una pregunta. Su opinión particular con respecto a Europa a 10 años, 15 años vista. ¿Cree que seguirá siendo Europa o seremos ya un grupo de países, cada uno a lo suyo? ¿Seguirá habiendo una Unión Europea? ¿Qué opina? Yo soy tremendamente europeísta y creo firmemente en Europa, en el concepto de Europa. Otra cosa es que me crea el concepto de Europa tal y como está definido ahora mismo. Posiblemente lo que tengamos que hacer es redefinir qué es Europa, cuáles son sus valores y conseguir avanzar más allá de los intereses nacionales. El movimiento que ha hecho, por ejemplo, hoy Macron en Francia, ¿no? Por un lado está muy bien, porque pretende aglutinar a todos los europeos. Por otro lado es muy peligroso porque pretende aglutinarlos bajo el liderazgo de Macron. Con lo cual va a ser muy difícil que el resto de los países subordinen absolutamente sus políticas a un país. Tendremos que hacer grandes renuncias y, históricamente, al menos, en Europa hemos aprendido después de tocar fondo. Y todavía nos queda margen para tocar fondo, con lo cual es posible que nos toque esperar a la reconstrucción antes que hacer un cambio de modelo. Pero yo creo que el futuro no hay más remedio que una Europa unida. Los países europeos fuera de Europa, de forma individual, quitando 2 o 3 y en campos muy concretos, son irrelevantes. Para Corea, para Japón, para China, para Vietnam, para la India, Europa en su conjunto es poco relevante. Los países individuales no lo son en absoluto, con lo cual no nos va a quedar más remedio.
el problema va a ser cuándo. Sí, buenas tardes y muchísimas gracias. La verdad que muy interesante. Me ha gustado lo del agotamiento de modelos y ahí surgen dos temas que se están comentando mucho. Por un lado, un nuevo contrato social, ¿verdad? Pero sobre todo que nos estamos jugando la libertad, ¿no? Porque yo creo que el tema de hegemonía de la IA es más qué modelo social se va a implementar, si la libertad de Occidente o la intervención o el secuestro de ciudadanos de China, ¿no? Y que es un tema mucho más relevante de temas que hasta ahora estábamos gestionando, ¿no? Pues perdón por la autopublicidad. Escribí en 2019, se publicó Mundo Orwell. Lo había escrito en 2018 y hablaba mucho precisamente del modelo chino de utilización de la inteligencia artificial, de las redes sociales. En China, por ejemplo, las redes sociales no polarizan. No tienden a presentarte o bien tu postura o bien la opuesta absoluta para que interactúes, sino que tienden a llevarte al centro. El centro es la postura del partido, evidentemente, ¿no? Pero tienden a hacer converger a toda la sociedad y, por lo tanto, a amansar el ambiente. Se utilice para polarizar o se utilice para amansar, efectivamente, no está dando libertad al individuo para elegir lo que quiere hacer. No somos lo suficientemente conscientes del data are us, de que los datos son nosotros, y hasta que no lo seamos no nos vamos a resistir. En estos momentos es muy difícil ya a nivel individual conseguir protegerte a ti mismo. Por ejemplo, en redes sociales, en el mundo digital, es casi imposible porque la sofisticación de los sistemas que hay hacen que no tengas la capacidad técnica, tecnológica ni de conocimientos para defenderte a ti mismo. Creo que efectivamente la inteligencia artificial va a crear una sociedad más eficiente, más comunitaria en el sentido de que lo que va a importar va a ser el grupo y no los individuos, y mucho más desigual. Grandes entes, cómo Europa, para ganar su identidad, en parte tiene que redefinir también las diferentes soberanías. ¿Cómo se come esa contradicción de redefinir incluso las soberanías cuando hay muchos movimientos independentistas todavía más pequeños? Es decir, estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado cuando todo se mueve. ¿Qué liderazgo hace falta? ¿Qué medidas habría que tomar? ¿Qué argumentos se pueden dar para que por lo menos tengamos alguna esperanza para las generaciones futuras? Muchas gracias. Como todas, muy interesante la pregunta. Daría para una charla entera, pero tiene mucho que ver con otra vez con las tecnologías digitales. El modelo de gobernanza cambia. Ahora mismo la intermediación de las distintas administraciones muchas veces es redundante o superflua. El contrato que viene por delante probablemente sea del ciudadano con la Administración Europea directamente, sin intermediación. Es decir, se crearán grupos de interés, pero lo escribía en el libro, por ejemplo, es muy probable que Barcelona tenga más intereses en común con Milán, desde el punto de vista cultural, económico, industrial, que con Madrid o con Sevilla. ¿Por qué? Pues están más enfocadas al Mediterráneo, son más industriales, más de moda. Es posible que en la ciudadanía de Barcelona y la de Milán estén más alineadas en una futura votación de un gobierno europeo de lo que esté en Barcelona y Sevilla, por ejemplo. Tienes toda la razón, pero para que eso pase, yo creo que la velocidad es otra contradicción, porque para eso te puede llevar una vida o varias vidas, mientras que necesitamos que suceda para ayer. Sí, y el problema está en las resistencias que se producen por parte de los poderes del modelo anterior. Ha ocurrido siempre. Una evolución del modelo es altamente improbable. Una revolución del modelo es altamente peligrosa. Si no somos capaces de hacer una evolución, acabaremos en una revolución. Por eso decía lo de que en Europa tenemos la tendencia de jugar al rebote. Cuando llegamos abajo, volvemos a empezar.
Y hasta ahora no teníamos rivales para volver a empezar, pero es que ahora no es que tengamos rivales, es que nuestros rivales son más grandes que nosotros. Entonces va a ser muy complicado, pero creo que es la única posibilidad. El ciudadano de Madrid capital y el ciudadano de Navalcarnero es posible que tengan intereses muy diferentes. O no de Navalcarnero, pero a lo mejor de Soria. Puede que tengan intereses muy diferentes. Lo que se va a agrupar es en esos minilateralismos, de alguna manera. Va a haber agrupaciones de ciudadanos que voten, que se tome tal medida que es muy de derechas. Y la mitad de ellos van a votar por otra medida que es muy de izquierdas, pero que responde a sus intereses. Es decir, se va a customizar mucho, se va a personalizar mucho la toma de decisiones, probablemente en base a las tecnologías digitales. Con el problema añadido de la pregunta anterior de que la decisión probablemente no va a ser tan libre como debería, porque va a venir muy condicionada por el conocimiento que tienen esas mismas redes, esos mismos algoritmos, esas mismas empresas sobre nosotros y la capacidad que tienen para influir en la decisión. Ya sé que no estoy contestando convincentemente, es que no hay una respuesta convincente. El objetivo sería ese, el crear aprovechando las tecnologías digitales, una democracia directa. Pero luego empieza el ciudadano a decir que quién va a ser el líder, si una empresa tecnológica o el suyo o alguien a quien no respetan o la iniciativa de Macron. O sea, es que al final es un tema también de liderazgo, ¿no? Sí. De voluntad de sometimiento a un determinado liderazgo. Que si es el gran hermano, entonces nadie lo quiere. Pero claro, a mayor liderazgo personal, menor libertad del ciudadano de a pie. Entonces, ese liderazgo, ese paso, va a tener que liderarlo alguien y va a ser muy difícil que lo lidere en contra de sus propios intereses. El Departamento de Comercio y el Departamento de Defensa de Estados Unidos tienen una herramienta que llaman control de exportación, por el cual pueden vetar a una determinada lista de países o de individuos, de manera que no se puede hacer comercio con ellos bajo pena de sanciones tremendas o incluso de prisión. De hecho, por ejemplo, hay una empresa en Zaragoza ahora mismo que fabrica equipamiento para granjas porcinas que, por haber enviado material de repuesto a Rusia, pues ahora mismo está al borde de tener que cerrar porque no pueden comprar materiales. ¿Cree usted que otra potencia, por ejemplo China, tiene ya la economía suficiente y el poder necesario para articular un sistema parecido y qué pasaría si lo hicieran? Gracias. No, la respuesta es no. De momento todavía no. China tiene capacidad para jugar a nivel geopolítico, pues con las tierras raras, con las baterías, con determinados elementos. Pero China no tiene control sobre el SWIFT para las transacciones económicas. China no tiene el dólar como referente mundial y por lo tanto no tiene la capacidad, porque las sanciones al final son económicas, judiciales si se quiere, pero sobre todo en el ámbito económico basado en la capilaridad que tiene el dólar y la economía estadounidense en el mundo. China ahora mismo, el renminbi, si no me equivoco, la última vez que lo miré, era el 3% de las transacciones internacionales que se realizan. Estados Unidos ha bajado mucho el papel del dólar, de ser del 70%, está en el 50%, pero sigue siendo dominante con respecto a todos los demás. Ahora mismo no hay ningún país, excepto Estados Unidos, que pueda indiscriminadamente ejercer esa política de sanciones de forma creíble. Sí a una empresa concreta, evidentemente, si tú trabajas, el 90% de tu negocio está, o el 70% está con China y China te sanciona, evidentemente tienes un problema muy grave, pero no a nivel global. Una última pregunta, Ángel, de Internet, y con esto cerramos, que si no, no terminamos, porque es todo muy interesante. Iván te felicita por la ponencia y pregunta que si las grandes corporaciones tienen cada vez un poder más relevante, un papel más relevante, y el poder ejecutivo tiene cada vez más poder, ¿cómo crees que va a ser la relación entre ellos? Pues
no sé cuál será la relación entre las grandes corporaciones y el Ejecutivo cuando los dos están creciendo en poder. Pues a mí me gustaría que no fuera la de Robocop, que al final el Ejecutivo acaba siendo el brazo ejecutor de las políticas públicas de las corporaciones. Lo que pasa es que la situación en la que estamos cada vez se parece más a ese escenario. Lo más probable es que haya una fusión de esos dos poderes, es decir, que haya una rama, digamos, de poder público que trabaje en función de los intereses de las grandes corporaciones. El poder de las grandes corporaciones no viene de su capacidad económica solamente, ni principalmente, viene del dominio del dato y de la comunicación. Un empresario como Elon Musk, que tiene una red social con miles de millones de usuarios, que tiene los satélites de comunicaciones para hacerla llegar a todas partes, que tiene los cohetes para lanzar esos satélites, que tiene Neuralink, que es una empresa que está dedicándose a estudiar el comportamiento del cerebro humano y la posibilidad de modificarlo. Hay un patrón en eso, no son empresas aisladas de sectores distintos, sino que al final está creando un ecosistema en el cual todo pasa por las empresas tecnológicas. En este caso pongo el caso del holding, digamos, de Elon Musk, pero en general lo que está ocurriendo es que los datos y la gobernanza mundial se está poniendo en muy buena parte en manos de los que tienen la capacidad para recabar esos datos y para gestionarlos. Y eso son las empresas. Los gobiernos al final les queda el poder formal y de momento la capacidad de utilizar otras herramientas, otros instrumentos, como puede ser pues, las fuerzas del orden en un momento dado, para el Poder Judicial, para poner coto a las grandes empresas. Pero en cuanto a poder real, son las empresas las que lo tienen. Muchas gracias por todo y a todos por vuestra asistencia. No, efectivamente, no. No, a ver, es la respuesta fácil, evidentemente, es la solución fácil para evitar que el poder esté en manos privadas.